todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Kadarnora de despertar. Este lugar es demasiado bueno para ser verdad. Ni la sospecha ni la duda llenaron la mente de Archer cuando se encontró en Chaldea. Ni siquiera la sorpresa podía describir el shock que vivió. Los recuerdos de su copia que luchó en la guerra del Santo Grial en la ciudad de Fuyuki invadieron sus ojos, y la respuesta obtenida en la batalla contra un yo más joven nubló su vista hacia el mundo exterior. Hola. El mundo gritaba dentro de su cabeza. La chica nerviosa, que no sabía si era seguro mirarlo a los ojos, era su máster. Y lo más sorprendente, la otra chica que no era humana sino una servante estaba parada justo detrás de ella. Archer tuvo que tragarse la tormenta que se apoderó de su mente, o el silencio que fácilmente se veía mientras analizaba el lugar se revelaría como la verdad. Él simplemente estaba estupefacto. El hecho de que su máster tuviera similitudes muy visibles con el chico del pasado no lo ayudó a mantener la línea de defensa contra la tormenta. La servante rosa no era difícil de identificar como alguien que no era una amenaza. Master estaba cómoda a su lado, y la propia Shielder parecía tan asustada como la chica que se suponía que debía proteger. Servidor de clase arquera. He sido convocado y vengo a tu pedido. Y así comenzó su viaje con Ritsuka Fujimaru y Mash Kirielit. Pregúntale a cualquiera sobre Archer y te dirán que era una existencia extraña y única, incluso dentro del ambiente demente llamado Chaldea. Inmediatamente después, complementarían la respuesta con una pregunta. ¿De qué período estamos hablando? Sin embargo, a Ritsuka y Mash les tomó mucho tiempo romper el muro de hielo que envolvía a Archer. Cada paso avanzaba en hacerlo más abierto con todos y los respectivos meses de cada fase eran posibles de identificar por la forma en que actuaba y el nombre que llevaba en ese momento. Algunos sirvientes incluso llamaron a este viaje como el calendario oficial de los eventos de Chaldea. Da Vinci fue quien comenzó esto, después de encontrar ciertos y específicos eventos más rápidamente de esta manera que buscando en los propios registros de Chaldea. Al amanecer de las aventuras de Ritsuka y Mash, cuando los dos aún eran inocentes e ingenuos, el sirviente vestido de rojo no les dijo su nombre. Llámame por mi clase, dijo, eso es suficiente. El aire alrededor de Archer siempre era triste, pero nunca le impidió burlarse de las chicas. Ritsuka y Mash finalmente entendieron que su manera cínica era solo la forma que encontró para lidiar con la vida. Cuando lo llamaban Archer, era algo hostil. Y un poco confundido también. Era difícil para cualquiera conectarse con él y, lamentablemente, esto era extremadamente necesario ya que fue el primer sirviente convocado. Necesitaba funcionar. Nunca fue su intención causarle problemas al maestro, pero fue un momento difícil. Como contraguardián, el trabajo de ese hombre era terminar con miles de vidas para salvar miles de millones más. Luchar por la humanidad matándolos. Al menos, el maestro tiene varios sirvientes ahora. Y muchos son más poderosos que yo. Ella eventualmente se cansará y me enviará lejos. No puedo culparla, la niña todavía le tiene miedo a todo y yo soy parte de ello. Eso es lo que pensó preparándose para ser expulsado de Chaldea. Para sorpresa de Archer, no solo Ritsuka, sino también Mash, buscaron y descubrieron que era un contraguardián. Las chicas entendieron y empatizaron hasta el punto de descifrar cómo lo afectaba. Archer se sintió como un idiota por menospreciar a las chicas y se dio cuenta de que se estaba dejando afectar tan fuertemente que no se dio cuenta de que incluso asustado, Ritsuka nunca dejó de llamarlo a misiones, incluso cuando se enojaba con sus burlas. Fue en esta época que se convirtió en sin nombre, ya que había tantos arqueros en Chaldea. Y como sin nombre, era un poco menos cínico. Para compensar, sus enseñanzas se volvieron más rigurosas. Fue durante esas enseñanzas que hizo un comentario que pensó que había garantizado el odio de las chicas, sin embargo, más tarde dijeron que aunque sin nombre era estricto, los momentos que pasaban juntos con él eran los pocos en los que se sentían seguros. Sin nombre. Senpai. Ritsuka y Mash se sorprendieron cuando de repente dejó de caminar. Ese día fue la primera vez que vieron a Sin Nombre sonreír. Cuando era joven y tonto, tuve un sueño, quería ser un héroe de la justicia. Después de decidir cambiar su forma de actuar, Nameles finalmente les contó a las chicas un poco sobre sí mismo.
Ellas merecían al menos eso, él creía, y ellas lo escucharon, como si fuera el secreto para superar las 7 singularidades en un solo día. Bueno, ¿cómo puedo decir esto? Namele se cruzó de brazos, pensativo. Tal vez he estado tan acostumbrado a una existencia de mis sueños, siendo humillados, que ahora que finalmente tengo la oportunidad de hacerlos realidad, una respiración profunda e indecisa detuvo la confesión. Pero al ver ojos esperanzados esperando que continuara, tal vergüenza fue derrotada fácilmente. Es algo con lo que he estado luchando durante mucho tiempo. No dejar que la sensación de que mi sueño se haga realidad me abruma. Y esa es parte de la razón por la que trato de no conectarme con Chaldea. ¿Qué hay de malo en eso? Ritsuka detuvo el ejercicio cardiovascular que los 3 estaban haciendo en el bosque. La indecisión una vez más dominó el rostro de Nameles, y eso era algo, considerando que normalmente era inexpresivo la mayor parte del tiempo. Si dejo que este sentimiento me abrume, mi desempeño en combate se verá afectado enormemente. Mash estaba tan confundida como su mejor amiga. Lo que quiero decir es que voy a tener miedo de ser derrotada. Y derrotada era la forma amable de decir matada. Recuerda, esto es un gran sí, pero, ¿qué pasa si deseo en uno de estos griales que te liberes de ser un contraguardián? Shakespeare se maldeciría a sí mismo por toda la eternidad, por no haber estado presente para ver la sorpresa en los rostros de Nameles y Mash al escuchar eso. Sin duda obtendría una inspiración ilimitada si estuviera allí. Quiero decir, el Dr. Romani dijo que para sus muchachos, los espíritus heroicos que se invocan en Chaldea son como una segunda oportunidad. Para vivir una nueva vida, corregir errores y lo que sea. Ritsuka no apartó la mirada del suelo, temiendo ser juzgada por sus estúpidas ideas. Sí, teóricamente están muertos, pero el miedo a la muerte todavía existe. Porque no solo significa ponerte en peligro, Ritsuka. También significa que su vida aquí en Chaldea llegará a su fin. Cada palabra pronunciada por la boca de Romani tenía un sentimiento de Vinci de fondo. Y cuanto más nos acerquemos a terminar con este problema de singularidades, más cerca estará de terminar esta segunda oportunidad suya. Ritsuka se secó las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. El hecho de que sorbiera no ayudó a ocultarlas. Entonces, pensé, puedo usar uno de esos griales y resolver el problema, jaja, maestro. Mash entendió las intenciones de Ritsuka, pero no estuvo de acuerdo. Sin embargo, no diría nada, la respuesta era sin nombre, ¿verdad? Su silencio hizo que Ritsuka mirara tan fijamente al suelo que podría partir el bosque por la mitad en cualquier momento, y el mismo silencio hizo que Mash temiera que la respuesta de sin nombre fuera más severa que cualquier regaño que hubieran recibido antes. Pero para alivio de las chicas, él se rió entre dientes. No fue una risa feliz, pero fue sincera. Realmente eres algo más, Ritsuka Fujimaru. Jugar con cualquiera de esos griales es un error. Tu objetivo es deshacerte de ellos, y eso es todo. No lo olvides. Las palabras no eran amables ni hostiles. Pero, gracias. Más tarde, ese mismo día, Ritsuka y Mash estaban recogiendo algunos dulces de la caja que sin nombre siempre tomaba para dar como postre después del almuerzo y la cena. Ellas aprovecharon su distracción, siempre tan concentradas en cocinar. Emilia. Las chicas casi tuvieron un infarto cuando Nameles habló de repente, pero afortunadamente, no se dio la vuelta. Mash puso sus manos llenas de dulces detrás de su espalda y Ritsuka nerviosamente se los metió todos en la boca, film transparente y todo. ¿Emilia? Preguntó Mash tan pronto como se dio cuenta de que no iban a ser regañadas. Pueden llamarme Emilia. Ritsuka y Mash lo miraron en silencio, procesando la repentina información. ¿Emilia? Se miraron entre sí. Emilia. Dicho hombre finalmente quitó la vista de las ollas y vio las sonrisas. Las chicas estaban felices, después de mucho tiempo finalmente descubrieron su nombre. Emilia suspiró, señaló el rostro de su maestro y dijo: la próxima vez que pienses en sonreír, recuerda los dulces en tu boca, idiota. ¿Eso no es lo que crees, Emilia? Ritsuka intentó inventar una excusa, pero esto hizo que más dulces salieran volando de su boca. Nameles me dijo buenos días hoy, ¿qué diablos hicieron para que fuera más amable? Nameles no, Dr. Romani, ahora es Emilia. La sorpresa de Romani era comprensible. Había sucedido un logro, del que Ritsuka nunca dejaría de alardear.
Realmente fue una misión fallida con éxito. Debido al crecimiento entre los dos, el desempeño de Ritsuka y Emilia en combate fue mucho mejor. Desafortunadamente, Emilia no tuvo mucha suerte y otros factores interfirieron en su agradable experiencia en Chaldea. Siempre presente en la convocatoria para garantizar la seguridad del maestro, Emilia no confiaba en ninguno de los nuevos sirvientes que podían ser convocados. El primero en unirse fue Heracles, el berserker no hablaba en absoluto y solo parecía esperar a ser llamado al combate. El desafortunado viaje de Emilia comenzó cuando los griegos lo reconocieron claramente. De alguna manera. Cuchulain de la clase Lancer y Medea de la clase Caster llegaron más tarde a Chaldea. Emilia fue reconocido nuevamente y Lancer inmediatamente se volvió hostil, los dos maldijeron al otro y caminaron en diferentes direcciones. Ritsuka y Mash se quedaron allí, confundidos. En el caso de Medea fue tan malo que se crearon nuevas reglas sobre las invocaciones de los sirvientes. Ella no solo reconoció al hombre sino que también lo atacó. Tal odio y sed de sangre emitidos por Caste tomaron a Ritsuka desprevenida. La chica cayó de culo, con las piernas temblando. En el futuro, cuando tuviera un cuerpo lleno de cicatrices y una mente fortalecida por varios campos de batalla, algo así no la molestaría, pero no en esos tiempos. Chaldea era su habitación segura, por lo que sentir el peligro de ser asesinada allí casi rompió el débil y frágil corazón. Al presenciar a Ritsuka paralizada como una niña, sintiendo el miedo aterrador de ella por el vínculo que tenían como amo y sirviente, Emilia dejó de contenerse y fue tragada por la rabia. Tan rápido como los oídos huyendo del canto de Elizabeth, el arquero destruyó los ataques de Caster y avanzó contra ella con el doble de sed de sangre. Se necesitaron 3 sirvientes que pasaban por allí para evitar que Archer y Caster se mataran entre sí. Después de este evento, el número de sirvientes que se quedaron con Ritsuka durante la invocación aumentó y por lo general eran figuras que no tenían una gran posibilidad de causar ira en cualquier sirviente que pudiera aparecer. Por otro lado, Ritsuka se puso un poco triste cuando Emilia dejó de venir. Con la invocación de Sasaki Koujiro que también lo reconoció, a Emilia le quedó claro que los sirvientes que habían participado en su guerra vinieron con recuerdos al igual que él. Y desafortunadamente para él, el dolor y la ira de aquellos a quienes no les agradaba, y que también se preocupaban por el maestro, se derramaron en su relación. No sabía lo que decían, pero estaba seguro de que le contaron a Ritsuka sobre la forma en que actuó en esa guerra. Ella comenzó a evitarlo. Ritsuka todavía era inocente y estaba llena de prejuicios cuando las historias llegaron a sus oídos. En el momento en que convocaron a Cuchulain, le recomendó que se alejara de Archer porque había ofrecido a su maestro anterior a un psicópata que no tenía más que malas intenciones hacia la niña, y también atacó y trató de matar al aliado de ese mismo maestro. Ella eligió ignorar a Lancer. Pero Medea le había dado una versión casi idéntica de la misma historia. Viendo las cosas en blanco y negro, Ritsuka Fujimaru se alejó de Emilia. Y el hombre, al verla asustada de él, finalmente entendió que él había juzgado mal el miedo que sentía en el pasado. Cuando era solo Archer y distante, su único miedo era decepcionarlo. Ritsuka, si quieres juzgar a un sirviente, trata de mirarlo como es ahora y no como lo que era en el pasado. Desafortunadamente, la victoria se gana con la sangre y el sufrimiento de los derrotados. No hay nadie inocente en este mundo, mucho menos en el mundo de los héroes. Emilia le agradeció a Roman y después, si el doctor no hubiera intervenido, Ritsuka podría haber terminado la relación con él. El vínculo creado con sangre, sudor y lágrimas. El doctor llamó a la chica para hablar y le explicó que las guerras del Santo Grial fueron eventos terribles basados en magos matándose entre sí por un deseo. En esa conversación, se enteró de uno de los mejores consejos que recibió en su vida, antes o después, en ese momento decidió que sería mejor conocer a futuros sirvientes y personas de mente abierta. Avergonzada, Ritsuka tardó mucho en reunir coraje para ir a él, pedirle perdón. Cuando apareció el coraje, se pudo escuchar una marcha poderosa en la cafetería vacía, una hazaña construida por Tamamo que se cansó de ver a su maestro mirando desde la entrada y huyendo porque aún había personas presentes. «Emilia», gritó Ritsuka. Emilia casi arrojó la sartén al techo. Lo siento mucho. No quise asustarte. Respiró profundamente y se inclinó. Perdóname por juzgarte y ponerme tan fría de la nada.
Ninguna de nosotras es, un ángel puro, así que me equivoqué. Emilia miró a Ritsuka a los ojos. Ambas tenían la misma llama de determinación, compartida con lágrimas corriendo por sus mejillas, diciendo que no aceptaría un no por respuesta. Pero tú también me debes una disculpa. ¿Qué? No más secretos. No tienes que decirlo todo a la vez, pero quiero conocerte. Me gustas. Siempre cuidas de mí y de Mash, y tu comida para mi vida es como Gundam para Mecha. Te amo, incluso cuando no eres más que un idiota. Ritsuka se dio cuenta de lo que acababa de decir y tosió. Déjame reformular eso. Cuando estabas pasando por un momento difícil, todavía eras muy amable y cocinabas muy bien. Emilia escuchó a Ritsuka con atención y también notó la presencia de una persona más en la entrada, espiándolos. Mash estaba llena de ansiedad, asintiendo con la cabeza en acuerdo con cada cosa que decía su senpai. Probablemente estaría parada allí diciendo lo mismo, si tan solo tuviera el coraje. Mash probablemente hablaría de una manera más educada. Pero esa pared que pusiste entre tú y yo, huele. Me dan ganas de derribarla y golpearte en la cara. Y no quiero hacer eso, porque me gustas mucho y cocinas muy bien. Las lágrimas no paraban. Ritsuka era una chica muy emocional. ¿Entiendes? Yo, tengo más que decir, está bien, pero... Mash comenzó a llorar también. Emilia estaba allí, sorprendido y confundido. Mash, será mejor que vengas aquí antes de que empiece a hablar. Llamó con una risita. Avergonzada, se acercó lentamente y se detuvo junto a Ritsuka. Mash evitó mirar a su amiga porque podía sentir la mirada crítica que decía: ¿estuviste aquí todo el maldito tiempo? Necesitaba apoyo emocional. Les debo una disculpa a ambos. No tenía intención de lastimarlos, pero, este muro que dijiste antes es algo que puedo poner entre todos los que intentan conectarse conmigo. Los ojos de Emilia vagaron por el lugar, buscando en el vacío ayuda para que sus palabras salieran tan claras y entendibles como quería. Ya viví una eternidad solo causando dolor a los demás, en los pocos momentos que tuve para ser humano, preferí evitarlos, a veces es mejor olvidar que alguna vez fueron humanos. Sus ojos se enfocaron en las chicas nuevamente. Tuve un sueño cuando estaba vivo. Como dije antes. Ritsuka y Masha escuchaban como estatuas, congelados allí prestando atención como si el resto del mundo no existiera. Sonrió, incluso alguien como él podía ver el afecto que sentían por él. Entonces, naturalmente, merecían la verdad dentro de su corazón, palabras y sentimientos que no le diría a nadie. Cuando era pequeño, heredé el sueño de mi padre. Convertirme en un héroe de la justicia. Nunca entendí lo tonto que fui al creer que podía lograr algo así, o incluso intentarlo. Pero lo intenté. Traté de salvar a tantas personas como fuera posible. Y al final de mi vida, supe que había vivido una vida digna de ese sueño. Fuera de la cafetería, sin que el trío se diera cuenta, algunos sirvientes también estaban allí escuchando. Pero esa vida significaba abandonar a todos los que eran importantes para mí, así que lo hice, y ni siquiera pestañeé cuando tomé la decisión. Y así, con el contrato hecho, me convertí en un contraguardián. Pensé en continuar mi sueño, pero como ustedes dos ya saben, los guardianes no son los héroes en los que soñé convertirme. Soltó una risa seca, era visible cuánto le dolía contar eso. Ritsuka y Mash sintieron que se les cerraba la garganta y se les llenaban los ojos de lágrimas. Me convertí en un monstruo. Y me di cuenta de que mi vida era un error. Tenía amigos, una familia e incluso una mujer de la que me enamoré. Pero abandoné todo eso por mi estúpido sueño, y al final, cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, entendí que también había fallado en eso. Suspiró y miró hacia arriba, todavía buscando las palabras adecuadas. Nunca fue bueno con ellas. Recé todos los días dentro de ese agujero infernal. Una forma de romper este ciclo eterno. Y creía haberlo encontrado cuando fui invocado como archer en la misma guerra que luché como máster. Ritsuka y Mash sollozaron. Matar a mi yo más joven se convirtió en mi objetivo. Tal vez crearía una paradoja, tal vez haría que mi existencia se borrara. Eso es lo que quería creer. Y así hice todo lo posible para matar al niño, incluso si tenía que usar la vida de mi máster y otros. Emilia se detuvo. En su mente, se corrigió. No luché para matarlo, eso sería una consecuencia de la destrucción de su ideal.
Un paso necesario. Por supuesto, si pudiera mover las cosas en consecuencia para que mi maestro saliera victorioso al final, sería feliz, pero no era mi prioridad. Emilia se detuvo una vez más. Ahora vendría la parte más importante y quería dejarlo claro lo más posible. Al final, luché contra el idiota. Y perdí. ¿En serio? Estalló Ritsuka, arrojándose sobre el mostrador, sobresaltando al hombre. Lucharon como, cuerpo a cuerpo. Humano contra sirviente. Los ojos de Mash también se iluminaron con la idea. Algo así, respondió Emilia con una media sonrisa. Pero la pelea no era sobre fuerza física. No era una pelea de espadas, era una pelea de ideales. Y él ganó en eso. Mierda. Murmuró Ritsuka, boquiabierto. Continúa. Lenguaje. Lo siento. Yo también quiero escuchar más, senpai. Preguntó Mash. Está bien, Emilia se rió entre dientes. Allí estaba ese hombre hablando de cosas dolorosas sobre su pasado y las dos chicas estaban salivando como si estuvieran leyendo una fantasía épica. El afán de pasar la página siguiente para saber qué sucedería a continuación era visible en sus rostros. Su victoria me hizo darme cuenta de algo. Seguir ese sueño realmente no conduce a la mejor vida. Y muchas de mis decisiones fueron realmente tontas. Pero, no me equivoqué. Oh. Si te enteraste de mis acciones en esa guerra, me imagino que te explicaron cómo funcionan los recuerdos de un sirviente cuando es invocado nuevamente, ¿no es así? Ritsuka asintió con la cabeza. Así que realmente era Caster. Kuchulain no entraría en ese tipo de detalles. Qué mujer tan complicada. Cuando la guerra terminó, continué con mis misiones como guardiana contraria. No tenía recuerdos de la guerra ni de esa respuesta. Todo eso fue inútil. El arquero que recibió su respuesta era una copia mía y esa misma respuesta murió con él. Pero cuando me invocaron aquí, esos recuerdos llegaron por alguna razón. Tal vez por el contexto de que era otra guerra del Grial. No lo sé y no me importa. Lo que sí sé es que comencé a descubrir que estos sirvientes contra los que luché aparentemente tienen recuerdos de la misma guerra. Esta situación es tan repentina que todavía me estoy acostumbrando. Y no quería molestarlos a ustedes dos. Ritsuka y Mash se sonrojaron cuando Emilia les dio una palmadita en la cabeza y se acercó al mostrador para consolarlos. Bajaron la mirada torpemente. Tengo muchas cosas que resolver conmigo mismo y con esos sirvientes. Aceptar que voy a pasar un buen rato aquí, sin masacrar vidas inocentes, luchando por mi sueño de una manera digna por primera vez, es doloroso de alguna manera. Pero prometo que me ocuparé de ello, maestro, y me disculpo con ambos. A veces se reía, a veces sonreía, pero por primera vez las chicas vieron una sonrisa real en Emilia. También prometo que destruiré este muro, pero aún así necesitaré tu ayuda en esto. Esa sonrisa hizo que Ritsuka y Mash se sonrojaran de nuevo. No se sonrojaban por atracción o vergüenza, lo único que sentían ahora era la calidez que acompañaba al alivio y la alegría. Emilia. Senpai. Las chicas saltaron sobre el mostrador, lo agarraron y lo abrazaron. Él se rió. Y los sirvientes que estaban afuera volvieron a lo que estaban haciendo antes, con una opinión ligeramente diferente sobre el arquero rojo. ¿Cómo estuvo tu guerra, Emilia? Lo siento, maestro, no recuerdo mucho de esto. ¿Ni siquiera tu propio sirviente, senpai? Mi sirviente. Sí, Mash. La recuerdo. Ella era una chica. Sí, Ritsuka Fujimaru. Era una chica. De la clase Saber. ¿Quién era, senpai? Por Dios, el rey Arturo. Emilia se arrepintió inmediatamente de haber mencionado a Artoria. En ese mismo mes, Ritsuka comenzó a arrojar a Beribere y otros caballeros de la mesa redonda al área de invocación para que sirvieran como catalizadores. ¿Qué pasa, guapo? ¿La has conquistado? Ritsuka se rió y le guiñó un ojo al hombre. Senpai. Lo regañó Mash. Yo también quiero saber. Dijo su rostro pero no su boca. Emilia se encogió de hombros. Admito que tenía sentimientos por ella, pero las cosas no funcionaron. No podía entenderla y ella no podía entenderme a mí, explicó. Ganamos la guerra y tomamos caminos separados, buscando algo inalcanzable.
Ritsuka perdió la sonrisa al escuchar el final deprimente y se arrepintió de haber sacado ese tema a colación en primer lugar. Fue estúpido de su parte ignorar el hecho de que la mayoría de las historias de ese hombre terminaban en tristeza. Decidió: invocaré al rey Arturo a toda costa. Y, afortunadamente, la determinación de Ritsuka era un atributo envidiable incluso para los dioses. Con Lancelot muerto en el fondo, Bedivere tendido al lado del círculo de invocación y Tristán tocando las canciones favoritas de la mesa redonda, el día tan esperado finalmente había llegado. Gawain, que estaba ayudando a Lancelot a levantarse, lo arrojó tan pronto como vio quién apareció, terminando de matar a su compañero. Te pregunto, dijo la mujer rubia, hermosa como el sol naciente, ¿eres digno de ser mi amo? ¿Recuerdas al arquero que te traicionó en la guerra, luchó contra una versión más joven de él y perdió? Gritó inmediatamente Ritsuka al nuevo sirviente de Chaldea. Tiene el cabello blanco. Y la piel marrón. Saber parpadeó un par de veces en estado de shock ante la inesperada reacción de su nuevo amo. Y no ayudó que, cuando miró detrás de la chica, encontró a sus caballeros. Afortunadamente, Saber sí tenía los recuerdos de esa guerra. En lugar de risas, fuegos artificiales y besos en la mejilla, Ritsuka vio que la situación se complicaba después de la invocación de Artoria Pendragon. Primero, Saber tuvo que lidiar con sus caballeros y los problemas que dejaron atrás con ellos, y cuando finalmente tuvo tiempo de encontrarse con Emilia, el reencuentro entre los dos fue una vergüenza de nivel superior. La risa de Mordred de fondo no ayudó, al menos hasta que su cerebro finalmente procesó que la persona parada allí era en realidad su padre y no una versión alternativa loca. Emilia había ayudado a Saber, Shirou y Rin tanto como se interpuso en su camino. Ritsuka temía que la incomodidad entre él y Saber se convirtiera en algo peor, tal vez animosidad. Pero aunque la incomodidad continuó, Saber nunca mostró hostilidad hacia él, de hecho, su visita a la cafetería se hizo cada vez más frecuente. ¡Qué idiota! Boudica suspiró al ver que Emilia no se daba cuenta de que Saber solo comía fuera de la mesa de sus caballeros cuando era su día cocinando. Ella quiere hablar contigo, idiota. Boudica, Tamamo y el mismo infierno no fueron suficientes para cambiar la forma en que actuaba con ella. Así que algo peor que el infierno llegó a su puerta. Emilia, sé un hombre y deja de hacer toda esta mierda. Ritsuka le gritó al oído, pateando su pierna. Estaban en un bosque con el resto del equipo justo delante de ellos. Lenguaje, al carajo con el lenguaje. ¿Sabes de lo que hablo, bastardo? Ritsuka pateó la otra pierna. Ninguno de ellos hizo nada más que hacerle cosquillas a la sirvienta, pero le entregaron el mensaje que la chica quería. Emilia frunció el ceño y se volvió hacia el resto del equipo, con la intención de unirse, pero Ritsuka no lo permitió y saltó sobre su capa. Ustedes hacen caras tontas uno frente al otro, cada maldita vez. Parecen dos adolescentes que tienen miedo de tomarse de la mano. Ella sostenía la capa con todas sus fuerzas mientras él seguía caminando y arrastrándola. Y sé que ustedes quieren hablar, así que hablen, maldita sea. ¿Recuerdas el muro? Golpea el muro y haz conexiones, Emilia. Dejó de marchar y se volvió hacia ella, aceptando que la única forma de terminar este asunto era respondiendo. Maestro, entiendo lo que está diciendo, pero no es tan simple. Claro que lo es. Ritsuka dio un pisotón en el suelo y se cruzó de brazos. La escena sería divertida desde lejos, una chica de la mitad de su tamaño con el doble de presencia. Si no quieres hacerlo por ti, hazlo por ella. Ella está sufriendo, ¿sabes? Ritsuka suspiró y miró hacia otro lado. Mira, hombre, tuviste el descaro de explicarme quién eres y cuál es tu relación con ella. Sé que es difícil acercarse tanto a tu pasado de esa manera. Pero, Emilia, ¿no es esta una batalla que vale la pena ganar? Al igual que lo hiciste por mí y por Mash, hazlo por ella. Iskandar debía tener cuidado con su título de rey de los conquistadores porque Ritsuka corría a superarlo. Derrotado, Emilia tardó unos días más en reunir el supuesto coraje. El día prometido la cafetería contaba con pocos sirvientes. Emilia limpió la encimera de la cocina y Saber terminó tranquilamente su comida. A una distancia prudencial, en una de las mesas, Ritsuka y Mash tenían periódicos que cubrían sus rostros. En un momento dado, la chica pelirroja le guiñó un ojo a Emilia, animándolo antes de volver a esconderse.
Por si sirve de algo, dijo Emilia, sorprendiendo a Artori al verlo iniciar una conversación por primera vez, por lo general siempre era su iniciativa. Desaparecí un poco después que tú. Vi la conclusión de la guerra. Ese idiota manejó bastante bien a Gilgamesh y Rin ganó la guerra. Ambos salieron con vida. No tienes que preocuparte por nada. Saber tragó la nueva información lentamente, saboreando cada bocado. Sonrió al final, satisfecha. Me alegra oír eso, no tienes idea. Cuando dejé ese mundo, tenía confianza en que esos dos podrían ganar, pero la confianza no es certeza. Gracias, Archer. De verdad. Emilia se sintió un poco avergonzado y casi ahogado al escuchar eso, una actitud que solo tenía cuando era muy joven. A lo lejos Ritsuka reprimió una risa y Mash la fulminó con la mirada. Bueno, conociendo a ese idiota, debe haber desperdiciado la victoria en alguna tontería. Y Rin debe haberlo seguido, terminó con el ceño fruncido. Saber soltó una risita y cruzó las manos, observándolo preparar café con su habitual actitud de lobo solitario. Con todo lo que había escuchado de los demás residentes de Chaldea sobre Archer y cómo actuaba allí, asumiendo muchas responsabilidades e incluso ayudando a arreglar cosas del lugar, la mujer ya no podía tomar en serio esa actitud. ¿Aceptarías una confesión mía, Archer? Preguntó Saber de repente, acomodándose en la silla. Siempre y cuando no sea romántico, respondió Emilia en un tono falso y serio. La humanidad se extinguiría antes de que se descubriera quién estaba más sorprendida por la provocación. Saber, que casi salió volando de su silla, Ritsuka, que se atragantó con su café, o Mash, que casi se incendió por el rubor. Claro que no lo es. Exclamó Saber, sonrojándose. Eso le arrancó una pequeña sonrisa. Intento ser seria, no me tomes el pelo. Está bien, está bien. Continúa. Saber pareció tardar un poco más en reflexionar sobre lo que diría. Tenía la cabeza agacha, los ojos un poco vacíos, tal vez perdidos en los recuerdos. Mi razón para participar en la guerra y buscar el Grial era muy importante para mí. Lucharía durante 100 años si fuera necesario. Pero finalmente descubrí que estaba equivocada. No. Tal vez no, pero no era algo que debiera seguir haciendo. Levantó la cara y exhaló una ligereza envidiable. La pelea entre tú y Shirou te dio una respuesta. Y debería agradecerte porque me dio una a mí también. Emilia la miró sin saber cómo reaccionar. Esas palabras se unieron al mismo lugar de su corazón donde también vivía Chaldea. Un mundo donde el guardián recibía razones para ser feliz y se le permitía disfrutarlas, pero esas mismas cosas también causaban dolor. En este caso, la confesión le había recordado a Emilia su fracaso con su saber. Perdóname si estoy siendo presuntuosa, pero la saber con la que luchaste codo a codo no encontró su respuesta, ¿verdad? La mirada perdida de Emilia se convirtió en una de sorpresa ante la repentina lectura de la mente de Saber, una nueva habilidad que no sabía que tenía. Sonrió con tristeza, notando que hablaba en serio. No, no lo hizo. Cuando nos despedimos después de ganar la guerra, ella seguía decidida a buscar el Grial y yo estaba aún más desesperado por convertirme en un héroe de la justicia. Se quedó mirando a la nada por un rato. ¿Aceptarás una confesión mía también, Saber? Siempre que no sea romántica, ella mostró una sonrisa vengativa. Emilia se rió entre dientes. Cada vez que la recuerdo, también recuerdo todos mis fracasos, porque tal vez ella fue la primera. Me imagino que ella también encontró sufrimiento al final de su viaje. Saber entendió el mensaje detrás de esa confesión. Vivir contigo me recuerda a ella. Parece que somos más parecidos de lo que pensaba anteriormente. Saber cerró los ojos y suspiró. Cuando te miro, siento miedo de que Shirou siga el mismo camino y espero cada día que Rin lo detenga. Pero también siento un poco de dolor porque hubo alguien como yo que no pudo superar su propio dolor, y nos maldijo a ambos. Saber se levantó de su silla haciendo que Emilia se reacomodara sorprendida. Estar a tu lado me trae alegría y tristeza al mismo tiempo. El sentimiento es compartido, es lo que pasó por la cabeza de Emilia, que sentía que esta conversación estaba llevando a un triste desenlace, pero Saber cortó estos miedos de manera más majestuosa que usando Excalibur. Lo alcanzó por encima del mostrador, ofreciéndole su mano. Ves a tu antiguo sirviente en mí y yo veo a mi antiguo amo en ti. No nos equivocamos al hacerlo, pero no es algo que deba seguir sucediendo.
Tú no eres él y yo no soy ella, esa es la verdad que tenemos que aceptar. Aún esperando que él le devolviera el gesto, esbozó una de las sonrisas más hermosas que Emilia había visto y continuó. Dejemos el pasado atrás, ¿qué te parece? Perplejo sería la mejor descripción de cómo se sentía en ese momento. Incrédulo también, nunca esperó volver a encontrar esos mismos sentimientos que una vez sintió luchando junto a ella. Pero nada de eso importaba. Emilia le devolvió el gesto sin pensarlo dos veces. Acepto la propuesta. La sonrisa de Emilia se volvió lo más sincera posible. Podemos empezar por cambiar esta costumbre de llamarnos por la clase. Nos está dificultando interactuar en combate. Me gustaría pedirte que a partir de ahora me llames simplemente Artoria. Bueno, ya puedes llamarme Emilia como todos los demás, así que... Terminaron el gesto y cerraron un pacto de amistad, pero continuaron mirándose fijamente por un largo rato hasta que el sonido del estómago de Artoria los despertó. Creo que debería volver a la cocina, comentó Emilia. Una sabia decisión de tu parte. Respondió Artoria volviendo a su asiento. Ritsuka y Mash chocaron las manos, sonriendo. La misión había tenido éxito y después de ese día el par de sirvientes pasaron la mayor parte del tiempo juntos, hablando de vez en cuando, felices de disfrutar del cómodo silencio que solo se encontraba en la presencia del otro. Fue entonces cuando también descubrieron que la única persona que podía regañar a ese hombre y hacerlo escuchar era Artoria Pendragon. Como resultado, se abrió aún más al resto de Chaldea, incluso soltándose el pelo por un rato. Emilia es un tipo increíble. Cuando no puedo arreglar algunas cosas mecánicas en Chaldea, él siempre aparece para ayudarme. Solo una maldita mirada y sabe el problema y cómo solucionarlo. El tipo es un héroe incluso fuera del combate. Mis fines de semana favoritos en Chaldea son aquellos en los que Tamamo y Emilia deciden competir para ver quién es mejor en la cocina. Honestamente, no me importa el resultado, solo sé que la comida en estas competencias es magnífica. Emilia es un tipo muy extraño. Por lo general, los espíritus heroicos no nos prestan mucha atención a los empleados, que nos ocupamos de las pequeñas cosas en Chaldea, pero a él no le importa eso y está dispuesto a escuchar nuestro drama. A las mujeres les encanta hablar con él y los hombres siempre buscan consejos sobre citas. De hecho, debe haber tenido muchos dolores de cabeza con las mujeres cuando estaba vivo. En serio, los consejos de amor son geniales. Sin que él lo supiera, Emilia se había convertido en uno de los sirvientes más famosos de Chaldea. No por sus habilidades de combate o su impacto histórico, sino por lo que hacía dentro del lugar. No se daba cuenta, pero no era raro escuchar su nombre en labios de empleados y sirvientes al menos una docena de veces al día. Boudica, vamos a encabezar nuestro menú del mes pasado. Anunció Emilia lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Solo si empezamos ahora, respondió Boudica. ¿Puedo unirme? Preguntó Marta. Se había convertido en aprendiz allí. Por supuesto, respondió, somos un equipo, después de todo. Marta sonrió. ¿Verdad, Raikou? Emilia miró al resto del equipo. Tamamo. Mientras tú estás perdiendo el tiempo ahora, ayer se nos ocurrieron algunas ideas geniales. Tamamo se rió entre dientes. Estamos avanzando como un tren bala. Estuvo de acuerdo Raikou. Y tendremos una sección en el menú enfocada solo en los niños. Jack, Nurser y Rime, Jeanne Alter Lily y Abigail levantaron sus brazos en señal de victoria. Parece que voy a tener que esforzarme más y centrarme en platos que hagan estallar una ola de sabores en la lengua del cliente. Emilia sonrió al verse desafiado. Artoria levantó los brazos en señal de victoria. Pelirroja. Kuchulain llamó desde una de las mesas. ¿Dónde está la cerveza? En la esquina de la cantina, junto con las raciones para perros, bastardo insaciable. Se quejó Emilia. El apodo pelirroja dado por Lancer era un misterio para todos los presentes. Los únicos que lo entendían eran aquellos que no solo conocían la identidad de Archer, sino que habían vivido con una versión más joven de él. Vamos, madre, yo también quiero cerveza. Dijo Mordred al lado de Lancer. Ese apodo no solo sirvió para molestar al hombre sino también a Artoria. Hablando de eso, tenía tanta hambre que ni siquiera le importó como solía hacerlo. No soy tu madre. Y ustedes están exagerando.
A este ritmo, nuestro suministro se acabará en la mitad del tiempo previsto. Los sirvientes estallaron en carcajadas ante estas interacciones. Emilia suspiró, pero eso no le impidió sonreír. Su mirada se encontró con Ritsuka, quien, incluso siendo abrazada por Kiyohime y casi sin aliento, le devolvió la sonrisa. Todo esto se lo debía. El día de la despedida se sintió como el final de un largo y placentero sueño. Fue una experiencia muy dolorosa para Emilia. Con Goetía derrotada y las pseudo-singularidades destruidas, la existencia de Chaldea ya no era necesaria. Ritsuka volvería con su familia y los sirvientes volverían al trono de los héroes. La misión había terminado. Pero nadie tenía la intención de irse sin celebrar una última vez. La noche anterior a la mañana en la que los sirvientes serían despedidos fue una locura pura. Un festival en el que nadie se contuvo y todos se divirtieron. Ritsuka finalmente se rindió y se dejó sumergir en bebidas alcohólicas por Shuten, que solo se detuvo cuando Raiko apareció amenazando con matarla. La mesa redonda comenzó un baile en círculo, empujando a Hattori al centro donde ella y Meglin bailaron torpemente. Gareth jaló a Mordred y Jequilla medio del círculo y los tres realizaron un baile más patético que el anterior rey y mago, haciendo reír a todos, incluido Artoria. Ishtar, Gilgamesh y Enkidu dejaron sus peleas a un lado esa noche para beber juntos. Ereshkigal y Osaka-beime se tomaron un descanso de su carrera de servantuber para grabar un largo video de despedida de cada sirviente enviando un mensaje a Ritsuka. Nero y Elizabeth cantaron hasta que no pudieron más y nadie se molestó en detenerlos. Incluso Emilia y Kuchulain dejaron de lado su rivalidad. Juntos bebieron una buena cerveza y tuvieron una buena conversación con Fergus, Beowulf, Kotaro, Siegfried, Achilles, Chiron, Musashi y muchos otros en un círculo. El arquero rojo fue uno de los últimos en regresar al trono de los héroes, decidió limpiar todo el desorden hecho por todos, y esto le dio tiempo suficiente para apreciar el último recuerdo de Chaldea. Su mayor pregunta era si el sistema Chaldean le permitiría regresar a su trabajo estándar con los recuerdos creados allí. Así lo deseaba. Fue divertido mientras duró, Boudica estaba a su lado, ambos mirando la cafetería y la cocina donde habían pasado los últimos años. Realmente lo fue. Emilia intentó memorizar la mayor cantidad de detalles posibles. ¿Dónde está Tamamo? Ella ya regresó al trono de los héroes. Por lo que dijo el maestro, no quería llorar aún más al despedirse de nosotros, respondió Boudica con tristeza. Emilia esbozó una pequeña sonrisa. Tamamo tuvo un desarrollo similar al suyo, era una sirvienta muy fría con todos al principio, pero con el tiempo se abrió y se reveló como una gran compañía. Y fue interesante escuchar historias sobre la guerra que peleó en un mundo virtual, donde extrañamente se enteró de que había otra versión de Rin Tosaka. Honestamente, parecía que no tenía problemas en que esa chica estuviera ahí para ayudar a alguien. Bueno, puedo entenderlo. Emilia odiaba las despedidas. Tal ironía considerando su ideal resultó en toda una vida hecha de despedidas. Boudica respiró profundamente, se estiró y decidió que era hora de irse. Se volvió hacia su compañera y le tendió la mano. Fue agradable trabajar contigo todo este tiempo, Emilia. Y gracias por escucharme siempre cuando necesitaba expresar mis frustraciones. Emilia le devolvió el gesto. Yo también tengo que agradecerte. No hay forma de que puedas quedarte aquí, Emilia. Desafortunadamente no, maestro. Pero agradezco la oferta. No era lo que deseaba, pero su último recuerdo de Chaldea fueron las lágrimas de las dos chicas que se habían vuelto tan cercanas a él. Soy el hueso de mi espada, acero es mi cuerpo y fuego es mi sangre. He creado más de 1000 espadas desconocidas para la muerte, ni conocidas para la vida. He soportado el dolor para crear muchas armas, pero esas manos nunca sostendrán nada. Así que mientras rezo, Unlimited Blade Works. Tal vez olvidaría todo eso, tal vez todos esos buenos recuerdos desaparecerían bajo los cadáveres que crearía a partir de ahí, pero aún así no dejaría que su último recuerdo fuera completamente deprimente. Shirou Emilia. Ritsuka y Mash se confundieron una vez más. Ese es mi nombre completo. Perdóname si es tan repentino. Pensé que merecía saberlo. Con eso, la despedida se había hecho y el momento de que él partiera había llegado. La última visión que las chicas tuvieron de Emilia fue su espalda.
Y la última visión que él tuvo de ellas fueron las mismas lágrimas de antes, pero ahora compartidas con sonrisas sinceras. Ser convocado a Chaldea fue un regalo del destino para alguien que pensó que viviría solo en el infierno por la eternidad. Sería algo que apreciaría incluso cuando su mente comenzara a romperse y su cuerpo se convirtiera en la marioneta de Alaya. Si alguien le preguntara si quería regresar a Chaldea después de esa despedida, honestamente preferiría no hacerlo. Emilia sabía lo que significaría su regreso. Entonces, cuando abrió los ojos una vez más en Chaldea, no sintió ni una pizca de alegría. A diferencia de la última vez, donde tuvieron que ayudarlo con lo que estaba sucediendo, las cosas estaban tan mal esta vez, que la información sobre los Lost Belts llegó de inmediato. Su último recuerdo de la antigua Chaldea fueron sonrisas y lágrimas. Su primer recuerdo en Nobun Chaldea fueron sonrisas vacías y rostros cansados. «¿Estás bien, maestro?» «No te preocupes, Emilia. Estoy tan bien como la lluvia». Descubrir que tanto Ritsuka como Mash se estaban ensuciando las manos con la sangre de miles de inocentes le rompió el corazón. Descubrir que las chicas lucharon durante años para derrotar a Goetia y ser recompensadas por enemigos más poderosos y un viaje más difícil le hizo hervir la sangre. Ser testigo de la sonrisa que no llegó a los ojos de Ritsuka cuando ella respondió que estaba bien le hizo recordar a un niño tonto que creía que solo encontraría la felicidad siguiendo el ideal de su padre. Cuando regresó del Olimpo su estado era deplorable, incluso un ciego podía ver que la chica estaba en su límite y no tardaría mucho en romperse. Para empeorar las cosas, Ritsuka también comenzó a evitarlo y, a diferencia de otras ocasiones, Emilia simplemente no sabía ni entendía por qué. Y nadie pudo ayudarlo porque la chica evadía cualquier pregunta. Por esa misma época, específicamente una semana después del Olimpo, la chica de repente comenzó a mejorar. Y 3 semanas después del Olimpo surgió una nueva singularidad. El beso de la muerte. Adams Lambert Axworth 274 y High Darling capítulo 5. Cómo ventilar la ropa sucia. Texto del capítulo. Después de explicarle las cosas a la policía, esquivar cuidadosamente las preguntas y asegurarse de que Caroline está bien, mi gerente decide permanecer cerrado por el resto del día, explicando que probablemente todos necesiten un descanso por salud mental. Normalmente estaría enloqueciendo por el recorte salarial, pero mientras toco mi bolsillo, recuerdo que eso es un problema menor que antes.